le invito a que esté sobre sus pies y me voy a permitir leer lo que la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 3 al 6, dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Señor, esta es tu palabra. Y el día de hoy queremos exponerla con denuedo de nuestro corazón. Queremos pedirte, Señor, que tu palabra sea esa lámpara que necesitamos, nos alumbre en nuestro diario caminar. Te rogamos que cada uno de los que seamos expuestos a ella, recibamos, Señor, la bendición que viene de ti. Te agradecemos por todos aquellos que el día de hoy se han dado cita y te pedimos que tu Espíritu Santo venga y confirme esta tu verdad. En el poderoso nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Siéntese, si es tan amable. Mire, conocer a las personas del todo es algo verdaderamente difícil. Muchos de los autores especialistas en el tema del matrimonio afirman que no nos alcanzaría una vida para poder conocer a nuestra pareja. Hay muchos aspectos que, aun cuando usted lleva 20, 30 o 40 años conviviendo con la misma persona, no conoce. Y hay ocasiones que la forma de pensar o el comportamiento de su pareja le pueden sorprender. Y lo mismo sucede cuando pensamos en los hijos, cuando pensamos en los padres, en algún amigo, por muy íntimo que éste sea, o cuando pensamos en cualquier otra persona. Es difícil, en verdad, comprender el comportamiento humano. Hay dos disciplinas. Por un lado existe la psicología, que intenta poder entender y descifrar el comportamiento de una persona en el campo individual. Pero por otro lado está la sociología, que intenta también descifrar la conducta humana cuando está en sociedad, cuando está en grupo. Una persona, si se la encuentra de manera individual, no se atrevería a hacerle un reclamo. Pero si esa misma persona tiene algo que reclamarle y se encuentra con alguien más o en un grupo, tenga la seguridad que tomaría valor para decirle aquello que está ahí en su pecho guardando. Es decir, que podemos tener un comportamiento diferente si estamos en compañía o si estamos solos. Pero si esto lo vemos en este plano, siendo personas, los seres humanos imperfectas, débiles, personas que, si bien dependen de Dios, los que se han rendido a Él son finitos, tienen una fecha de caducidad, somos limitados en muchos aspectos. ¿Cómo pudiéramos conocer entonces a Dios? Si Él es eterno, Él no tiene principio ni fin, Dios no cambia, Dios es ilimitado, Dios es fuerte. Además de eso, vemos que Dios es perfectamente santo. ¿Cómo pudiéramos tener un conocimiento pleno de lo que Él representa en nuestra vida? La verdad es que hay cosas que desconocemos de Dios también. Hay cosas que nos siguen sorprendiendo de lo que Él hace en nuestra vida. Las maravillas de Dios son incontables. Las obras de su mano siempre nos llevarán a admirar el poder que proviene y emana de su misma esencia. Y la Escritura nos dice que el creyente puede saber que tiene la vida eterna o que conoce a Dios, porque en Juan 17:3 se señala que la vida eterna es conocer a Dios mediante la vida de Jesucristo. El camino entonces para conocer a Dios está en la persona de Jesucristo.
Nadie, absolutamente nadie puede venir a decirnos que conoce a Dios y no conoce a Jesucristo. El único camino que nos va a llevar a conocer la esencia de Dios, el carácter de Dios, está en la persona de Cristo. Es la única forma, es la única manera en cómo podemos nosotros tener una seguridad respecto a quién es Dios. Primer carta de Juan, capítulo 5, verso 11 y 12 dice: Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna tampoco. El resumen de la vida eterna es que no lo vamos nosotros a tener efectivo en la eternidad, en el cielo, después de que muramos. La vida eterna es un asunto de conocer a Jesús. Usted y yo, al conocerlo a Él, tenemos la vida eterna ya. Pero la efectividad y el cumplimiento de esa vida eterna se va a dar después de que vayamos a la presencia de Dios. Es decir, al morir, cuando nosotros lleguemos al otro lado de esta vida, es ahí en donde realmente vamos a tener la experiencia de esa vida eterna que Jesús nos ha prometido y que Dios nos ha asegurado que es una realidad en la vida de todo aquel que ha creído en su Hijo. Ahora bien, ¿qué significa conocer a Dios? Porque probablemente muchas personas le han preguntado: ¿qué haces en la iglesia? ¿Por qué asistes semanalmente a los cultos? ¿Por qué es que cantan en la iglesia? ¿Por qué es que oran en la iglesia? Y una de las preguntas que más bien se ha vuelto un cuestionamiento es: ¿por qué ofrendas en la iglesia? ¿Qué es lo que a ti te motiva o te lleva a ir a la iglesia? Y una de las respuestas comunes que damos es que hemos conocido a Dios. Y decimos: es que yo he tenido un encuentro personal con Jesús. Es que yo le conozco a Él. Él me ha mostrado la luz. Él me ha mostrado un entendimiento de las cosas que yo anteriormente no tenía la comprensión de ellas. Y decimos: conozco a Dios. ¿Cómo es que yo tengo esa seguridad en mi vida? ¿Cómo poder saber si realmente estoy conociendo al Dios de la Biblia? ¿De qué manera pudiera responder a esta respuesta? ¿Qué significa conocer a Dios? A lo largo del tiempo, han sido muchos los esfuerzos, los hombres, las culturas, los contextos y las épocas en las que se les ha intentado responder a las personas respecto a qué significa conocer a Dios. Por ejemplo, para los griegos el conocimiento era muy importante. La gnosis, conocer las cosas, el campo de aquello que ellos desconocían, era algo muy valioso. Para los griegos el conocimiento era tan importante que en cierta ocasión, cuando Pablo va y predica en el entorno griego, tienen una insignia para un Dios no conocido. Un Dios, por si al caso, después de haber acumulado una gran cantidad de dioses, hubiese alguno que se les hubiese pasado. Y por eso pusieron una insignia, una placa donde decía: en este monumento, en este lugar, se le va a conocer al Dios no conocido. Aquí se le va a venerar, aquí se le va a dar pleitesía, aquí se le va a honrar al Dios que, si por alguna causa existiera y no hemos conocido, aquí tenemos un lugar para Él. Esa fue una oportunidad para el apóstol de predicar el evangelio y de poder compartirle a aquellos hombres griegos acerca de un Dios que verdaderamente ellos aún no habían conocido. Pero para los griegos, el conocer a Dios era una clasificación en dos grupos. Primero, ellos decían que el conocimiento acerca de Dios tenía que ver con un proceso de la razón.
Es decir, utilizaban la inteligencia humana para poder ir comprendiendo quién era Dios en su vida. Pero ellos rebajaban el conocimiento de Dios a conocer cualquier otra disciplina, así como el conocer las matemáticas o cualquier otra ciencia del campo de la medicina, de la física, de la química o de cualquier otra área. Para ellos conocer a Dios era igual, lo mismo. Pero el hecho de conocer a Dios mediante la razón y el intelecto, ellos tenían en su mente una frase y decían: conozco a Dios, pero el conocer a Dios no significa que yo voy a tener un cambio en mi conducta. Conocer a Dios no es sinónimo de demostrar un cambio en mi comportamiento. Para ellos, conocer a Dios era solamente una forma de satisfacer un deseo intelectual. Ellos estaban hambrientos por el conocimiento de todas las cosas. Y entonces rebajaban el conocer a Dios a una disciplina más de todas las que existían en los tiempos de la Grecia antigua. Para ellos, conocer a Dios no era nada más que saber aspectos de su naturaleza. No era otra cosa que saber quién era Él, cómo es que Él vino al mundo. El conocer a Dios para ellos no representaba una influencia en su vida ética ni en su práctica moral. Es decir, conozco a Dios, pero sigo siendo el mismo. Conozco a Dios y no hay algún cambio en mi vida. Conozco quién es Dios, pero no hay una relación entre conocerle y ser transformado en mi manera de ser. Le conozco a Él, lleno mi mente de un conocimiento pleno de lo que Él es, pero eso no significa que el pecado y la maldad de mi vida tienen que ser eliminados. Para ellos, el conocer a Dios representaba lo mismo y no había razón o motivo de alejarse del pecado o de la práctica de la maldad. Pero además, el segundo grupo que ellos tenían era mediante una experiencia sensorial. Ellos decían que el intelecto no era solo un medio para conocer a Dios, sino la experiencia emocional de las cosas. Y tenían muy en claro que esta experiencia emocional tenía que ver con todos aquellos aspectos de la religión práctica. No era otra cosa que una droga religiosa. Algo así como tener una satisfacción momentánea por algún momento. Y si ellos venían buscando paz, consuelo en su corazón, si ellos tenían una lucha en su espíritu, los griegos creían que conocer a Dios desde el campo emocional era como darles un calmante ante la enfermedad que ellos tenían. Es decir, usted viene hoy a la reunión con cargas, viene a la reunión buscando la paz de Dios, viene hoy a la iglesia o va a alguna reunión en particular y ahí encuentra la paz que por alguna razón le ha abandonado. Lo que usted busca lo encuentra en una experiencia emocional y ellos creían que conocer a Dios sin una experiencia sensorial no era conocerle de ninguna manera. Pero esto nos lleva a pensar en dos puntos extremos en los cuales pudiésemos nosotros estar. Conocer a Dios desde el campo del intelecto o desde el campo de la emoción no es suficiente para tener en claro quién es el Dios en el cual hemos creído. La práctica de los griegos de la experiencia externa preparaba no solamente a la persona para un momento en particular por todo lo que se hacía alrededor. Y preste atención a esto. Había elementos que
propiciaban que la persona que conocía a Dios mediante la experiencia pudiese tener una satisfacción, recibir una dosis y tener un anhelo para tener una dosis mayor y una satisfacción mayor de su búsqueda interna. Y el ambiente se preparaba con un perfume de incienso, con una música sensual. Había un programa de una liturgia maravillosa y había luces espectaculares en ese lugar, porque estaban preparando el momento para tener una experiencia con el Dios que estaban queriendo conocer. El asunto es que estas prácticas pueden ser peligrosas y no se trata de juzgar de ningún modo. Tanto una como otra puede tener una aportación valiosa que nos ayude a encontrar a Dios en esa búsqueda que los hombres tenemos. Necesitamos saber que tanto el intelecto como la emoción son dos cosas que cuando se equilibran en la práctica pueden traer buenos resultados. Conocer a Dios mediante el intelecto y la emoción, y cuando los ponemos en una balanza justa del peso, pudiéramos entonces tener un verdadero conocimiento de quién es Dios. Y en este sentido Juan escribe y dice que conocer a Dios se resume en guardar los mandamientos y en guardar su palabra. Dos asuntos que son sinónimos. Aquel que dice que conoce a Dios, pero que vive sin un cambio en su vida, en realidad no está conociéndolo. Conocer a Dios nos lleva a pensar en que debemos practicar la obediencia ante las exigencias divinas del Creador. El verdadero conocimiento de Dios no solamente es tener conceptos ni conocer a profundidad aspectos del carácter esencial de Dios. Conocerlo es vivir una vida de obediencia a sus mandamientos. Y cuando Juan describe los mandamientos o expresa los mandamientos de Dios, está no haciendo una referencia a la lista de los 10 mandamientos que Dios le entregó a Moisés. La enseñanza de Juan es que toda la enseñanza de la Biblia, desde el Antiguo, el Nuevo Testamento, los mandamientos que Dios entregó a Moisés y aquellos otros mandamientos que están en la Biblia, han de obedecerse. Pero vea, el mundo y nuestros días no está muy alejado a los tiempos del conocimiento griego. Hay mucha gente en la calle que si usted le pregunta acerca de Dios, pudiesen tener un alto conocimiento. Seguramente se ha topado con personas que conocen la Biblia muy bien, que tienen un conocimiento increíble de la Escritura. Hay personas que incluso han sembrado confusión en su mente, quienes han venido a predicarle el evangelio y quienes en lugar de producirle una seguridad, producen una inestabilidad en lo que ha creído. Personas muy hábiles en el manejo de la palabra de Dios, personas que conocen muy bien las enseñanzas de la Biblia, personas que han elevado su entendimiento y su conocimiento de Dios, pero que tristemente no practican lo que hay en su mente de conocimiento. Es solamente información que han recibido, información que no ha tenido un efecto en el corazón, información que no ha cambiado su manera de conducirse. Información valiosa, muchas veces información verdadera, información que nos puede sorprender, pero información que no ha traído una plenitud en sus vidas. Y Jesús dijo que Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Él dijo que ha venido a traer un cambio y una transformación en nuestras vidas. Él dijo que la palabra de Él, sembrada en el corazón, es una palabra que va a dar frutos. Cuando Oseas
hace una fuerte demanda hacia el pueblo. Dice lo siguiente en el capítulo 4, verso 1 y 2. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad en ellos, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio. La falta de conocimiento de Dios de este pueblo en esta época de Oseas generaba una serie de actos verdaderamente terribles. Lo que vivimos nosotros no está tampoco muy alejado a la realidad de Oseas. Vemos que hay hurtos, hay mentiras, hay homicidios tras homicidios. Hay una serie de situaciones adúlteras que prevalecen en nuestros tiempos. Y Oseas, después de decir que no había conocimiento de Dios, introduce inmediatamente las acciones de esa falta de conocimiento. Sin conocimiento de Dios habrá prácticas violentas en el mundo. Un mundo, una nación, una familia, una persona que no conozca a Dios se levantará con prácticas maliciosas, prácticas violentas que van a producir dolor en otros, prácticas que van a derramar sangre, prácticas que van a crear conflictos. La falta del conocimiento de Dios nos va a generar un caos en nuestra vida. Pero si conocemos de Dios, entonces haremos lo que Dios espera. Guardaremos y obedeceremos sus mandamientos. Y los mandamientos de Dios es la atención a la enseñanza bíblica. La obediencia a los mandamientos de Dios es el resultado del amor que hay en nuestro corazón. Y si hoy le buscamos, y si hoy le amamos, es porque Él nos buscó primero. Es porque Él nos amó primero. Y si hoy nos rendimos, es porque Él vino primero y se rindió delante de la justicia del Padre y se entregó delante de esa gran justicia. Obedecer los mandamientos de Dios no ha de ser una carga en la vida de los hijos de Él, porque lo hacemos influenciados e impulsados por el sentimiento del amor y por la obra del amor en nuestras propias vidas. El amor, dice el mismo Juan, que echa fuera todo temor. Es un amor que nos procesa. Es un amor que nos va a conducir a la verdad. Es un amor que nos va a permitir vivir en esa verdad. Es un amor que sabe esperar. Es un amor que nos va a impulsar a obedecer a Dios y sus mandamientos. Seguramente hay cosas que usted y yo no quisiéramos obedecer de la Biblia. Y eso es una realidad. Cuando la Biblia dice, ora por los que te hacen mal, no quisiéramos hacerlo. Cuando te dice, ama, hay gente que nos dificulta el trabajo. Hay gente que por mucho que yo intento como cristiano amar a esa persona, nos viene a traer problemas, nos pone barreras, trabas. Hay cosas que no quisiéramos nosotros de la Biblia hacer. Hay cosas que son más cómodas ajustar a nuestros propios deseos o intereses. Para muchos sería más viable no congregarse. Para otros ofrendar, y más bien no ofrendar, sería mejor. Para otros no servir a Dios o servirlo a nuestra propia manera o como nosotros queramos hacerlo sería mucho mejor. Hay cosas en la Biblia que nos dicen ve y perdona, ve y ayuda. Y que cuando hacemos un análisis a conciencia decimos no quiero. Y hasta vamos con una bandera de espiritualidad y decimos, ¿y si no quiero hacerlo? ¿Qué pasaría? No quiero perdonar. ¿No será mejor
no hacerlo, porque si lo hago de forma obligada, no tendría un valor. Y seguramente usted, al igual que yo, hemos luchado con una serie de cosas que decimos, ojalá esto no hubiese estado aquí. Porque simplemente no queremos hacerlo. Y no es porque no queramos hacerlo, es que sabemos que el hacerlo, en hacerlo hay una demanda de que muramos a nosotros mismos. Y que eso va a provocar un dolor en nuestra propia vida. Y nos resistimos a dar ese paso. Y no queremos caminar. Pero el amor de Dios que ha sido complementado nos perfecciona. El amor de Dios va a producir madurez en nuestra vida. Transformación y cambio en la esencia de lo que somos. Muchos de nosotros a lo largo del tiempo decíamos, nada más porque ahora soy cristiano. Pero si me hubieras conocido en el pasado, ni siquiera estuvieses hablando. Y nada más porque ahora pues voy a la iglesia y he conocido acerca del amor de Dios. Y todavía le decimos, ¿sabes qué? Mejor vete. No vaya a ser que el viejo hombre se apodere de mí. O huimos nosotros o lo corremos a ella o a él o a ellos. Pero vea algo. Dios, mediante su amor, nos va a procesar. Y la madurez tiene que ver con crecimiento. Y el crecimiento va a doler. Usted va a tener que pasar por procesos, por momentos dolorosos en su vida. Pero es ese amor que lo impulsará a permanecer en Dios, guardando sus mandamientos y su palabra. Porque un cristiano verdadero, un creyente verdadero, tendrá la marca y la señal de la obediencia en su vida. Aunque no quiera, va a obedecer. Oiga, eso no está mal. Pablo dijo, todo me es lícito. También tiene la posibilidad de desobedecer. Pero también él añadió, no todo me conviene y tampoco todo me edifica. Por mucho que tenga la libertad de hacerlo, no será conveniente y tampoco me ayudará para crecer en mi vida como creyente verdadero. No será eso un aliciente para que otros vengan al conocimiento de Dios. Si yo hago lo contrario a los mandamientos divinos, entonces estaré mostrando ignorancia de Dios en mi propia vida. Cuando usted va de viaje a cualquier otra ciudad y lleva su carro y da una vuelta equivocada, la autoridad no le dice, mira, como tú eres extranjero o eres de otro estado, entonces a ti no se te va a aplicar la ley. No, la ley es pareja. Conozca o no conozca la ley de tránsito, le van a aplicar la ley. Al menos que usted decida hacer una negociación. Pero la ley, aunque no la conozca, se la van a aplicar. Es así como funciona. Es así como usted se va a dar un golpe con esa realidad. Desconocimiento de las cosas no significa no cumplirlas. Y obedecer los mandamientos de Dios, aun cuando hay algunos que no conozcan, no lo hacen exentos del cumplimiento de ellos. Conocer a Dios se resume en tener la marca de la obediencia a toda la enseñanza de la Biblia. Pero a lo mejor usted dice, yo no conozco toda la enseñanza de la Biblia. Eso no lo hace exento.
Entonces, debemos conocer la enseñanza de su palabra. Si nosotros entonces hemos dicho que es conocer a Dios y que la forma verdadera de conocerlo es guardando sus mandamientos y obedeciéndolos, ¿cuál es el resultado de ese conocimiento? Es muy fácil. En el versículo 5 vemos que si estamos en Él, como el resumen de todo esto que ha escrito Juan, nos dice que si estamos en Él vamos a llevar mucho fruto. Cuando vamos al Evangelio en el capítulo 15, se nos dice que un verdadero discípulo de Cristo, un aprendiz, un alumno de Jesús, va a llevar mucho fruto. La vid es el árbol. Nosotros somos esas ramas en donde están colgados las uvas. Y dice la Biblia que el verdadero discípulo va a tener que obedecer la palabra de Dios. Un verdadero discípulo estará dispuesto a entregar su vida por su amigo. Un verdadero discípulo va a tener gozo en su corazón y va a amar a su prójimo. El verdadero discípulo va a permanecer en ese amor de Cristo y siempre va a estar dependiendo de Él. La metáfora que encontramos aquí es que la vida es semejante, la vida cristiana es semejante a un camino. Jesús es ese camino y nosotros debemos una y otra vez andar en ese camino. La enseñanza recurrente del Nuevo Testamento es que estamos en un camino. De hecho, mire, antes de que nosotros recibiéramos el nombre de cristianos, al cristiano se le conocía como los del camino, los que andaban en el camino, porque recorrían lugares. Aquel encuentro de los discípulos en el camino de Emaús es solamente un ejemplo de demostrar que estos discípulos del siglo pasado, del primer siglo, andaban en el camino y así eran conocidos como los del camino. Y encontramos entonces que hay hombres que han ido en el camino. Enoc, dice Génesis, caminó con Dios. Enoc fue un hombre que agradó tanto a Dios que no miró la muerte. Enoc fue llevado a la misma presencia del Señor. Enoc caminó con Él en una vida que fue ejemplar para otros. Enoc estuvo en el camino. Enoc guardó los mandamientos que había recibido. La enseñanza bíblica, aun cuando la Biblia en ese momento apenas se estaba escribiendo, pero guardó lo que él había recibido. Guardó en su corazón. Dice la Biblia que Noé caminó con Dios, Génesis 6:9. Noé, aun cuando fue llamado para la predicación del Evangelio, hay quienes dicen que Noé fue un fracasado, porque a pesar de que le predicó a la humanidad de su época, nadie le hizo caso. Seguramente la gente se burlaba al mirar que él estaba construyendo un enorme barco. La gente pasaba y tal vez murmuraba acerca del trabajo que Dios le había comisionado a Noé. Y él anduvo en el camino. Él estuvo caminando con Dios. Él guardó la palabra que Dios le había entregado. Él obedeció la instrucción de Dios para su vida. Y algunos dicen, fue un fracasado porque nadie se convirtió, porque nadie le hizo caso, porque su trabajo fue echado a la borda. Pero hay otros que sostienen que fue un hombre exitoso, porque estuvo en el lugar donde Dios lo colocó haciendo lo que Dios le llamó a hacer, y porque su familia fueron salvos. Si el concepto de fracaso en la vida de un predicador puede asemejarse o ser sinónimo con la vida de Noé, yo quisiera ser parte de ese grupo de los que puedan llamar fracasados. Porque la familia es el primer lugar en donde tenemos que ejercer el llamado de Dios. Es el primer lugar, la familia, en donde debemos de predicar el Evangelio.
en donde deben ver el modelo y el ejemplo de nuestra propia vida y de lo que para nosotros significa haber conocido a Dios. Yo no sé si tú, al igual que yo, quisiera ser parte de ese grupo, como algunos lo han llamado, Noé, el hombre que fracasó. Pero si de eso depende que mi familia sea salva y que yo siga predicando aunque se burlen o nos ignoren, prefiero ser parte de ese grupo como Noé, que camina con Dios. No solo Noé, Dios le habla a Abraham en Génesis 17:1 y le dice: anda delante de mí y sé perfecto. Andar es caminar y cumple la enseñanza y la instrucción que yo te doy. Abraham no tenía una Biblia como usted y yo la tenemos. Lo único que Abraham tenía era una voz. Lo único que Abraham tenía era la comunión que él estableció con Dios y que Dios estableció con su vida. Abraham no tenía nada más que una palabra. Pero Abraham entendió que esa palabra era suficiente para que él caminara con Dios, para que él anduviera sobre la tierra donde Dios ya le había trazado que tenía que ir. Además, encontramos en Juan 8:12 que Jesús dice de sí mismo que es la luz del mundo. Él dice: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará o no caminará en tinieblas. Si Él es la luz del mundo y usted está siguiendo su vida, si está siguiendo su ejemplo, entonces en su vida habrá luz, no tendrá tinieblas, no habrá oscuridad. Si usted es un seguidor y un discípulo de Cristo, va a caminar en la luz, porque Dios es luz. Y entonces encontramos que los discípulos de Jesús no van a andar en tinieblas, en prácticas malas, en obras que son contrarias a los mandamientos divinos. Que los que verdaderamente han conocido a Dios van a caminar en luz, en obras que son buenas, en obras que agradan verdaderamente a nuestro Creador. Y finalmente Efesios 5:8 a través de Pablo dice: andad como hijos de luz. Y solo estos son algunos ejemplos de la abundante información que nos provee el Nuevo Testamento sobre el hecho de que debemos caminar en la luz, sobre la realidad de que debemos caminar sobre los mandamientos de Dios, cumpliendo la enseñanza bíblica. Pero vea algo, es maravilloso en verdad notar cómo cada uno de estos textos tienen una fuerza que nos inspira a vivir como Cristo lo hizo. Cada uno de estos pasajes nos llevan a poder contemplar la vida de Jesús. El resumen de Juan es muy sencillo y es muy práctico y muy entendible, y dice: si tú dices conocer a Dios y tu vida no ha cambiado, estás viviendo en un error, en una mentira. Estás equivocado. Si no has sido transformado y no andas como Él anduvo, si no haces esto, la prueba de la experiencia que has tenido en Dios no es una prueba verdadera, sino falsa. La prueba del verdadero conocimiento de Dios es entender y saber que Dios nos transforma cuando le conocemos a Él. Hermano, finalmente le digo que si usted ha conocido verdaderamente a Dios, usted va a contemplar todas las obras de Cristo. Lo va a mirar, va a anhelar imitarlo. Si usted lo ha visto en los evangelios haciendo grandes obras, manifestándose en su carácter, obrando en otros, usted va a querer seguir ese mismo ejemplo.
Quien ha conocido a Dios le va a obedecer. Y el resultado de ese conocimiento es andar como Cristo anduvo. Lo va a mirar hablando con otros. Lo va a mirar en los evangelios mostrando amor. Lo va a mirar en los evangelios ayudando a otros. Lo va a contemplar sirviendo. Va a mirar la vida de Jesús levantando enfermos. Mirará la vida de un Jesús hablando verdad, no dando mentira. Mirará usted a profundidad el ejemplo de Cristo en los evangelios. Y entonces, como resultado de su conocimiento de Dios, usted querrá seguir el mismo ejemplo. Mire, conocer a Dios no es solo información aquí, ni tampoco es una emoción del momento. Ninguna de esas dos cosas. Conocer a Dios no tiene que ver con una dosis de morfina o de heroína religiosa. No. Conocer a Dios es como la vida de una oruga que tiene que pasar por un proceso hasta llegar a ser una mariposa. Conocer a Dios es morir, menguar, abandonar para que Él crezca en nosotros, para que Él pueda cumplir en nosotros una obra plena y perfecta. No es solamente venir y tener una fecha y decir, un día yo lloré, yo acepté a Cristo, yo vine a la iglesia. No, conocerlo a Él es obedecerlo. Y mientras lo obedeces, Él te transforma, Él te cambia. Es imposible cumplir todos los mandamientos, cumplir toda la ley. Pero sí, Él nos va cambiando de gloria en gloria, de tiempo en tiempo. De momento en momento Él nos está cambiando a todos. ¿Cómo lo conoces tú? Intelectualmente, emocionalmente, y no están peleadas, pero hay que equilibrarlas. ¿O lo conoces porque se te ha revelado mediante Cristo? Hay quienes dicen, es que yo lo conocí por un evento momentáneo. No, todo lo que tenemos que conocer de Dios está en la vida de Cristo. Y eso es lo que Juan nos dice hoy. Conócelo, hermano. Conoce más de Cristo. Míralo en los evangelios. Y aquella pregunta trillada dice, ¿qué haría Jesús en tu lugar? Me dijeron, pastor, ¿puedo ir a la feria? Si tienes dinero, tiempo, ganas, vete. Todo te es lícito. Pero fíjate bien qué vas a hacer en la feria. Una vez me dijeron, ¿puedo ir al cine? Si no me invitas, no. Y le dije exactamente lo mismo, vete. Pero fíjate bien con quién vas y qué haces en el cine. Alguien más me dijo, ¿puedo celebrar Navidad? ¿Podemos poner pinos? Si tienes dinero, quieres hacerlo, hazlo. ¿Sabes algo? Conocer a Dios a través de Cristo nos va a ayudar a quitarnos muchos problemas. Conócelo, míralo en los evangelios, no te canses, aprende de Él, imítalo. Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo el pastor Josué Ramos de la Iglesia Centro Familiar Kairos. Y quiero agradecerte porque a lo largo de este año 2019 has estado en compañía con nosotros. Te animo para que durante el año 2020 sigas siendo parte de esta gran familia virtual. Te recuerdo que puedes encontrarnos en nuestras diferentes redes sociales como Centro Familiar Kairos, Facebook, Instagram y YouTube. La palabra de Dios
nos anima a permanecer fieles a Él. Te invito para que este año tu confianza esté depositada en el Señor y puedas mirar toda la plenitud de su gloria. Este es el tiempo de Dios para ti. Dios te bendiga.